la audiencia de este lunes en el Tribunal de la Tarde, Glenny Morrison, él es economista y preside el partido Camino Nuevo. Lo más importante, es un hombre de este espacio, parte de la familia del Tribunal de la Tarde de Medio Marco. Distinguido hermano. Para mí sería muy fácil cambiarme el apellido. ¿Cómo? Entonces, Morrison por Martínez Pozo, ¿verdad? No, Gracias por la oportunidad. Siempre Sí. llena mi corazón de emoción el poder venir cuando me abren las puertas de este importante espacio que ya tiene un sello de objetividad, de transparencia, de honestidad y de buena comunicación. Estamos aquí a la orden de ustedes. Es hoy. que tú formas parte de este espacio. Muchísimas gracias. Y más cuando se acerca Sí, diciembre, claro. que me lo digan, me ponen a volver a buscar la canasta en este año. Sí, y en mi caso es a la inversa. Yo por el prestigio y posicionamiento hubiese querido llevar ese apellido Morrison. Mira, de cuando entrada. Gracias, su hermano. nombre, Mildred Morrison, pasada. Sí, ya. Me nació con el octavo aprobado. Bueno, hay que tener cuidado porque si es en hora de muchos tapones, puede haber problemas donde Ok. diga ese apellido. No, ay carajo. Bueno, Glenny, tenemos que hablar de muchos temas, pero reforma fiscal. Reforma fiscal, sé que ¿verdad? Tiene una nueva expresión que es modernización, que semánticamente suena más atractivo, menos pesado. Conocer tu visión general acerca de este proyecto que ha presentado el gobierno antes de entrar en algunos detalles. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo ves oportuno? Tú sabes que en mi condición de economista, entonces en estos días parece ser que es adecuado abrir puertas en los medios y es bueno recordar que este concepto de modernización fiscal no ha llegado ni caído del cielo. Hay una ley que es la 01-12 que invita a la Estrategia Nacional de Desarrollo, una ley que en ese año, en el año 2012, todos los políticos y partidos del sistema en ese momento estuvieron conteste de que la República Dominicana requería de varios pactos, un pacto eléctrico, un pacto educativo y un pacto fiscal. ¿Y qué procuraba o procura como intención esta ley? Que sobre la base de un conjunto de desafíos, de un déficit también cuasi fiscal del Banco Central de la República Dominicana, pudiéramos nosotros como dominicanos proyectar hasta esta época un 21% del PIB como presión fiscal, pero solamente hoy en día tenemos un 19%. Dígase que esa fotografía del futuro, esa visión que todos nos dimos, para decir que todos como dominicanos estuvimos de acuerdo, decidimos que era importante ir haciendo ese proceso de upgrade o actualización, pero lamentablemente en gobiernos pasados, no quiero culpar a nadie, simplemente no se quiso afrontar con responsabilidad ese llamado que se tenía. La realidad es que hoy en día el presidente de la República, qué bueno que la audiencia sepa que nosotros como partido, para hacer un ejercicio de transparencia, al finalizar el proceso de las elecciones, faltando 10 días, como partido que obtuvimos el reconocimiento fruto de una sentencia del Tribunal Constitucional, decidimos, fruto de un mandato de la Asamblea Constitutiva del partido, respaldar a don Luis Abinader. No así, no hicimos una alianza con el PRM porque no salimos en la boleta. ¿Qué significa entonces que somos corresponsables de la visión que él le presentó en ese momento? Y que inclusive en el debate, que también fue otro ejemplo, donde un presidente de la República se presentaba a debatir con sus iguales para poder presentar una visión de contraste. Los tres candidatos principales dijeron que hacía falta una reforma fiscal. Hoy en día nosotros observamos que hay una reacción política, o más bien politiquera, de los actores del sistema, la oposición, que entiende entonces que es un paquetazo, que es un bombazo, y yo lo considero una acción propia de la política del pasado. Yo creo que lo responsable es que nosotros podamos ser como ciudadanos y políticos veedores de a dónde se van a utilizar esos recursos. La gente no tendría ningún problema en pagar los impuestos si se lo dieran en políticas públicas, en servicios, no servicios deteriorados que algunas veces por ausencia de funcionarios probos, honestos o eficientes y gerentes, nosotros hemos visto eso deteriorarse.
pero le damos un voto de confianza al presidente de la República y estamos aquí defendiendo esa visión técnica, revisando los elementos, que todo en la vida tiene luces y sombras, pero suerte que hay un presidente que sé que está dispuesto a concertar con los distintos sectores que entienden que está afectado sus intereses. Hablemos de uno de los sectores que lamentablemente pues quizás no tengan esta representación mediática como tienen la Asociación de Empresarios, los de las bancas, los del sector de las bebidas alcohólicas, sino hablemos de la clase media y el impacto de esta modernización fiscal. Muy importante lo que usted me señala, porque si nosotros vemos una expresión de la clase media, por ejemplo, en el tema del IPI, en el hecho de reducir la referencia de a partir de qué monto de una propiedad tasada va a tener que pagar un impuesto adicional. Pongamos el ejemplo de que una persona que emprenda con sacrificio, que tiene un pequeño colmado, hace un ahorro, logra tener su apartamentico y su casa, y de repente le dicen que tiene que pagar entre 45 y 58 mil pesos de un nuevo impuesto, pudiéramos pensar que eso sería injusto. Yo digo lo siguiente: si usted adquirió esa propiedad, pero no tiene agua potable, no tiene un servicio del sistema eléctrico 24 horas. Morrison, ¿Sí? Aquí cualquier clase media tiene que tener una cisterna, un Claro. inversor, tiene que contratar una persona para el tema de seguridad. Claro. Tiene que, o sea, que los servicios básicos, de una manera u otra, la clase media está doble tributando. Entonces, yo que estoy conteste con usted, lo que estoy señalando, que lo que presentó el gobierno y el presidente, de ser cierto, que tenemos que ser veedores todos, yo como presidente de un partido, ustedes como comunicadores de prestigio, para que el uso de los recursos públicos, de darse la aprobación de ese proyecto de modernización fiscal, realmente se invierta en lo que necesitamos. Yo también hubiera querido en el tema de cómo se inunda la ciudad que tenemos nosotros, y hay pérdidas multimillonarias. Lo que quiero señalar es que en los países que van en dirección al desarrollo, existen políticos que dan paso al frente y deciden impulsar una sociedad. Ese componente que va a tener un impacto inflacionario, yo sería un irresponsable si le digo que no. Sí, pero históricamente yo quise estudiar las últimas 10 reformas, paquetazos fiscales, lo que le quieran conceptualizar, y siempre en el primer trimestre hay una ola inflacionaria que después se ajusta a la economía. Lo que queremos decir a la audiencia de ustedes, que es tan amplia, confíen en el presidente de la República y al presidente que se siga haciendo acompañar de las personas correctas a su lado para que esas políticas públicas lleven la solución a la gente. Del tema eléctrico, de lo que decía, compré mi apartamento, pero la calle no está asfaltada, el agua potable no me llega, salgo y me atracan, entonces yo no estaría dispuesto a pagar ese precio. Sí. Lo que le quiero decir a la sociedad, vale la pena creer en un hombre. ¿Por qué? Se está despojando de poder, le puso en la reforma constitucional una cláusula pétrea para que se acabe el tema aquí del caudillismo y de gente que se sientan que son eternos. Ahí está tratando de haciendo un esfuerzo de reducir el tamaño del Estado, que no es nuevo. Claro que hay fallas, hay luces y sombras, sí, pero yo creo que de entrada es una visión distinta que el presidente está poniendo de manifiesto, y algo que nació, les repito, de la ley 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que cualquiera que hubiera ganado hoy estuviera haciendo esta reforma, pero a veces la politiquería quiere aprovecharse de un momento como este de confusión y no hacen pedagogía. Y le digo esto adicional: es una barbaridad que los 20 partidos aliados al PRM, en esta media tours que yo estoy haciendo, que ya llevo 16 programas, no me he encontrado con ninguno. Y cambio los canales o el dial o entro a las redes sociales y no veo a ninguno de los presidentes de los partidos aliados del presidente dando el frente para pagar su costo político. Les invito que hagamos todos frente a la sociedad una rueda de prensa para decirle que estamos contentos y de acuerdo con esa reforma. Se ha encontrado con Osuna, porque Osuna está esperando algo primero. Entonces, Dios, como usted misma señaló, y disculpa mi hermano, o sea, que muchas veces la práctica de la vieja política anda detrás de dádivas, de decreticos. Nosotros llevamos un libro, le hicimos propuestas, no pactamos ningún acuerdo de ningún tipo de decreto ni de nada. Y estamos aquí de manera responsable pensando en la República Dominicana. Hiciste referencia a que no lo has visto por los medios,
nosotros como comunicadores hemos estado detrás de ellos, no solo llamándolos, sino Nos también llamando. pidiéndoles Y no visita, y muchos de ellos por la confianza. qué te Mire, dicen? yo quiero hablar después de noviembre, después que aprueben todo esto. Ah, bueno. Yo no quiero meterme en este lío. Entonces, que me ¿qué hago corten, yo aquí hoy? Enfriando el balón. que vengan y mediten 10 segundos, me caliento. Claro. Y, yo, bueno, ¿Y pero yo qué hago caramba. aquí entonces? Exacto. Es así, Debí de Camilo, consultarte digo, antes. No. Bueno, hay, bueno, todos los sectores que han sido afectados en este proyecto se han pronunciado en contra, desde luego, y se habla mucho de las exenciones que favorecen áreas como el turismo, la zona franca, la ley de cine, el tema de los transportistas. Tú, pues ya conociendo las propuestas, ¿tú eres partidario de que eso se revise? Yo que desde se hace retire. 3 meses estuve solicitando que se eliminaran esos incentivos. Hace 3 meses. Porque desde hace tiempo estamos esperando que iba a pasar. Porque hay estudios econométricos de las principales universidades del mundo que señalan que ningún incentivo necesariamente se convierte en una condición sine qua non para desarrollar una industria. Pero menos las industrias que están señaladas en este debate porque ya tienen pulmón propio. Estamos hablando de 10 millones de visitantes, pero la calidad del salario de esos colaboradores es el salario más óptimo. No, esos amigos empresarios que los queremos, que muchos han colaborado con nosotros, que somos amigos, hace 6 meses estaban de acuerdo con un pacto hasta que le pisaron los callos. ¿Y qué son los callos? Sus intereses. Le hago un llamado al sector empresarial, es tiempo de pensar no en sus intereses. Nosotros tenemos que pensar en el país que está liderado por un hombre que va de salida y que le puso un transitorio que tampoco volverá. Entonces a una persona así hay que creerle porque él está dispuesto a pagar el costo político. Respecto al tema del otro conjunto de incentivos que se está desmontando, 100% de acuerdo. ¿Para qué estamos desmontando todos esos recursos? Para levantar en proyección 122.000 millones de pesos y poder acometer una agenda que perdimos hace 4 años, las inversiones necesarias que demanda la sociedad dominicana en obra de infraestructura, en el sector salud, en el tema de la justicia, en el tema de la educación. Pero también poderle echar un poco de calmante al déficit cuasi fiscal del Banco Central. Pueblo dominicano, yo estudié economía y le puedo expresar que es muy preocupante las condiciones de las finanzas públicas que pueden afectar mañana muchísimo más que el sacrificio grande que todos vamos a hacer hoy, pero que mañana tendrá una respuesta en políticas públicas de un hombre que decidió jugársela en este momento. Por eso creo que, como dijo Magín, siendo un exfuncionario de otro gobierno distinto a otro partido, es una decisión valiente del presidente de la República y por eso yo he tenido la solidaridad y nuestro partido de salir a apoyarle y a endosarle en este momento. Ayer vimos una imagen, o el sábado, no recuerdo bien, que queríamos como que nos iba a ver. La gente del edificio rojo, la gente de otras plataformas que compiten por los premios, todos unidos. Los ratings los separan, pero la reforma los une, la modernización, que fue el caso de los creadores de contenido. ¿Cuál es su visión con relación a este sector de la población que nunca pensaron que iban a ser grabados? Mire, yo creo que también, para ser justos, aquellos que usted ha señalado son emprendedores, son personas que han hecho un gran sacrificio, pero también disfrutan cuando salen de sus hogares o de sus emprendimientos de los mismos servicios públicos que otros sufrimos. Entonces todos aquí tenemos que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, perdóname, escúchame la interrupción, en el caso específico de YouTube, que es donde se registran las mayores ganancias, ellos tributan en Estados Unidos, entonces Sí, sería como una doble tributación. Y la misma ley creo que establece, no sé, aunque tenga un aspecto ya foráneo, de que no es lo correcto. No, claro que sí, eso encarecería, quebraría en ese sentido ese emprendimiento, pero tenemos los mecanismos. He escuchado al propio ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que está tratando de ver qué dicen algunos acuerdos internacionales, porque pudiera ser que se desmonten los impuestos que pagan allá. Con las relaciones excelentes que tiene el gobierno dominicano con los Estados Unidos, es posible que permitan de llegar a un tipo de negociación para que entonces paguen sus tributos aquí, allá estén exentos y nosotros podamos captar los recursos como país
para la solución de los problemas del país. Porque si no es ahora, que debió de ser desde el 2012, de manera programada, escalonada, ir haciendo ese esfuerzo, pero la irresponsabilidad, lo tengo que decir lamentablemente, de algunos líderes políticos, lamentablemente en ese momento no quisieron pagar el precio del alto costo electoral que va a tener esta reforma para el presidente. Pero yo sé, tengo la sensación de que mañana podremos recordar cuando el legado, el tiempo, la historia juzgue a cada quien las decisiones valientes de un hombre, y yo hago una visitación del futuro de mí mismo y pienso que en algún momento, cuando la vida me coloque en el reto de participar en estos procesos electorales, me pondrán este video, pero estarán hechas las obras, Dios mediante. O si no, nos verán del lado del país enfrentando la corrupción administrativa o la incapacidad gerencial que no dio respuesta a la solución de esos problemas. Bueno, has estado dedicado a la política, al desarrollo del partido Camino Nuevo. Sabemos que años atrás también formaste otro partido que anda por ahí. Y bueno, sabemos que parte de tu vida profesional ha sido la formación, la educación, al igual Así que es, hermano. parte de tu familia. Estas fusiones, incluyendo la del MESID y la del Ministerio de Educación, ¿qué te ha parecido? Mira, desde el punto de vista gerencial, que tengo una maestría en administración de empresas en la Universidad de Phoenix, Arizona, los joint ventures se dan en la gerencia. Lo que nos preocupa es que, por ejemplo, en el caso específico del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, es que lamentablemente en este momento hay una gran crítica de parte del país respecto al rol del actual ministro de Educación de la República Dominicana, don Ángel Hernández, que no tengo el honor de conocer, pero vemos que hay un deterioro en ese sentido que no se ha podido dar en la diana. Hay una pequeña luz de esperanza que vimos que la vicepresidenta, que es una mujer gerente, que tiene competencias, la han puesto a coordinar ese gabinete. Eso deja como la sensación de que es posible que se hagan algunos ajustes. No obstante, cuando yo he estado haciendo el recorrido por todo el territorio nacional, desde el día 20 de mayo al otro día de las elecciones, salimos a visitar todos los municipios. Van 83 municipios que nosotros hemos visitado cada fin de semana, cada miércoles, muchas veces los viernes. Ayer estaba yo en Sabana Perdida, sentadito con 50 coordinadores del partido, escuchando la reacción de ellos, con Soriano, que fue que lo coordinó. Estuve antes de ayer también en el municipio de Villamella, estuve la semana pasada en los 4 municipios de la provincia María Trinidad Sánchez, estuve hace 3 semanas en Jaibón, en Mao, escuchando a la gente. Me encontré en esa labor con 103 maestros en todos estos meses caminando, que están al grito con el concurso de oposición docente, que se sienten desconsiderados, gente con maestría. ¿Usted sabe haciendo qué? Vendiendo en banca de lotería número, y una profesora, a mí me partió el alma porque yo soy hijo de 2 maestros, vendiendo helado a 10 pesos para mantener sus 3 hijos. ¿Cómo es posible que el sistema educativo, y le hago un llamado al Consejo Nacional de Educación, no ha sido capaz de revisar ese componente cuando las universidades son las responsables de un pensum que aprueban los maestros, hacen maestría becado por INAFOCAN y después dice un sistema de calificación que no están aptos? Pero hay un tema interesante, desde la perspectiva que hablamos de un ministro, pero cuando deberíamos tal vez ir pensando en la institucionalidad. Claro. Que un ministro pues sencillamente le ponga su toque, pero que haya un lineamiento claro de lo que se espera, lo que se quiere en el sector, algo transversal para el desarrollo, como es la educación. Mira, y hay una experiencia, y me disculpas, que fue el Plan Decenal de Educación, en la gestión de una ministra, Jacqueline Malagón. Mi padre fue, sin ser político, acababa de llegar de Francia, del Instituto de Planificación de la Educación, el autor del libro Historia de la Educación Dominicana, Legislación Educativa Dominicana, de lo que participó en ese proceso del Plan Decenal, y mami como sindicalista, de representante del ADP, y fue un proceso hermoso, tan hermoso que se tomó como modelo en Costa Rica. Lorenzo Guadamú Sandoval, que era consultor internacional, vio ese modelo de los dominicanos y lo exportamos como talento. Pero lamentablemente la política le ha hecho mucho daño. Y tengo que decir que el mismo sindicato que se ponen a hacer huelga
Yo no estoy de acuerdo con esas huelgas que afecten la calidad de los estudiantes. Y mire que ahora en las elecciones, don Eduardo Hidalgo, le extiendo las felicitaciones, acaba de arrasar de nuevo en la ADP. Otra señal de que la gente está encojonado, los maestros, con ese ministerio y con la gestión actual en el Ministerio de Educación. Entonces, en esa parte, en la parte ya del docente, que hemos visto que en el 4% ha tenido que fue con el sueño de todos los dominicanos. En un momento determinado fue más construcción de escuelas, una extensión de un horario, sin trabajar la currícula que iba a implementarse. Y la parte ya que tiene que ver con el docente. Pero también de esos mismos maestros que no aprueban esto, son algunos también de los que están enseñando que cuando le pasan esas pruebas se queman en las mismas asignaturas, reprueban las mismas asignaturas que ellos enseñan. Totalmente. Entonces, el tema no es tal vez si pasa o no, sino la calificación real del docente con las competencias para un estudiantado que ha cambiado, que no estamos ya solamente con mamá me mima, papá me ama. No, el uso de la tecnología, el modelo STEM, se habla de todo lo que tiene que ver con la ciencia, la física, las matemáticas y la tecnología. También enseñanzas que se entienden de lo que son la educación blanda, de inteligencia emocional, del tema de finanzas personales, de emprendimiento, del conocimiento de la Constitución, que es otra resistencia que ha tenido el ministro de implementar en el currículum ese tema. He escuchado a un Milton Ray Guevara por varias ocasiones exigiendo que se enseñen los derechos ciudadanos. Yo creo que hace falta repensar el Estado dominicano, así yo le puse al título de mi obra que publiqué hace 2 años. Hace falta que nos sentemos sobre la mesa. Yo creo que esta discusión crítica de algunas áreas del desarrollo deben de darse en el escenario que dice la ley, que es en el Consejo Económico y Social, y que todos podamos participar. Y por último, la solución es política, es que lo mejor del país no se quede a un lado, es que nosotros podamos dar un paso al frente y con la formación que hemos acumulado, con los estudios que hay, aquí están todos los diagnósticos hechos. Hace falta voluntad política, que se decida realmente cuál es la ruta que queremos y que hagamos una inversión intensiva en tecnología, en simuladores. Aquí en el programa de gobierno del presidente, que yo también lo respaldé, se habló de una educación, si se quiere, bilingüe. La República Dominicana. Pero que hablemos el español primero bien, ya porque sabe, vamos a quedar mudos. Tendremos que hacer no un híbrido de eso y en una educación inmersiva. Yo creo que también nos corresponde tener fe en el futuro. Y como vienen actores nuevos, un partido político que se llama Camino Nuevo, Abriendo Camino, nos tocará en algún momento dirigir los destinos del país y poner nuestro sello y dejar nuestra impronta, si es que Dios lo quiere. Bueno, el hecho de que Abinader, como planteabas, esa actitud de desprendimiento, de sacrificio en una reforma que le quita ciertos poderes, esto quizás ha contribuido a que dentro de su partido se intensifique una lucha por los llamados presidenciables, gente buscando ser la opción de poder hacia las próximas elecciones. ¿Cómo ves eso, digamos, de la acera del frente? ¿Crees que eso puede tener consecuencias negativas, esa lucha de Lo primero que fue, hermano, muy desagradable ver muy temprano, desde que el presidente asumió ahora de nuevo, todas esas luchas intestinas detrás de la presidencia de la República. Pero es bueno recordar que no es un tema de ganar unas elecciones, es de poder nosotros ser estadistas, pensar en las próximas generaciones. Por eso yo creo que ha sido adecuado que algunas personas han hecho un llamado a los presidenciables del PRM, y ese es un tema interno. Recordarle que yo lo que soy es presidente del partido Camino Nuevo, que ni siquiera fui aliado al PRM. Yo le endosé a un líder en el que creo, al presidente de la República. Por eso creo en este tema que sería muy bonita la foto de ver a los presidenciables ahora, como iniciaron sus proyectos, haciendo una rueda de prensa y endosándole al presidente y al gobierno el respaldo de esa reforma fiscal. Nadie quiere coger el FAO que le toca, pero el oportunismo sí, al principio, pone de manifiesto las ambiciones personales. Hago una excepción. Yo vi al doctor Guido Gómez Mazara haciendo unas charlas a nivel nacional, hablando de la importancia de la reforma, lo asumió de manera responsable, le extiendo mis felicitaciones porque creo que fue correcto, e invitarle al doctor Guido que siga haciendo las charlas porque se necesita pedagogía.
Mientras tanto, reconozco la gerencia de algunos de esos presidenciables en el sector turístico, en aduanas, la alcaldesa Carolina, que ha sido un modelo realmente interesante de gerencia. No obstante, nosotros estamos construyendo un proyecto independiente que vamos a presentarle al país, no solamente candidaturas presidenciables, sino alcaldes, regidores, diputados, porque en el país hay hoy una crisis de representatividad. Esos que están en el Congreso no se parecen a los líderes que yo descubro en cada una de las bocacalles de este país. Mire, brevemente, porque el tiempo cuando es en buena compañía pasa rápido. Muchas ¿cierto? gracias. Hablemos ya desde la doble mirada, como político, como economista, la piedra en el zapato de las negociaciones del sector empresarial y el sector laboral, la cesantía, la tan anhelada, manoseada y criticada cesantía. Yo he estado observando desde hace un buen tiempo que se ha estado poniendo sobre la mesa toda la reforma laboral, que se presentó inclusive, y escuché tanto a la parte patronal como a los sindicalistas que habían dicho que sacaron esa vamos a decir, la manzana de la discordia. Yo, que soy hijo de dos sindicalistas, mi mamá, una mujer que se fajó a construir un espacio en el sector educativo, yo hago un llamado que no se toque el tema de la cesantía, porque que no es fácil. Aquí la calidad de los sueldos han sido muy pobres. Entonces, evidentemente que hacer sostenible una empresa, que he sido asesor de corporaciones y empresas en materia de gerencia, hay un punto ahí que está complicado. Acordaron dejar ese punto afuera y verlo de nuevo en el CES, en el Consejo Económico y Social, para poder poner las cosas en orden y que no podamos ver una reforma, la que está depositada, que sea la reforma posible. Bueno, con el abuso de Esmila y de producción, tú sabes, ¿verdad? Conocemos lo que es un camaleón. El Ministerio Público le ha dado una denominación a un caso que involucra a Hugo Veras, Ochi Gómez y demás. Hasta el momento, ¿qué te ha parecido el manejo que se le ha dado a este caso? Si ves correcta esa medida de 18 meses preventivo en prisión. Mire, es difícil uno expresarse sobre ese caso porque todos somos amigos de Hugo, que es un joven emprendedor, una persona con luces. Yo lo que puedo elevarle al Señor oraciones para que le dé la fuerza. Hay una presunción de inocencia que está expresado en nuestra Constitución. A mí me dio mucha pena escuchar de parte de su abogado y de su abogada que su niño de 5 años, en esa forma abrupta que no comparto, le levantó la voz de solicitud a los que fueron a buscarlo que no le mataran a su papá. Yo, que tengo un niño de 8 años, no me quiero poner en los zapatos de Hugo, de su esposa. O sea que simplemente extiendo mi solidaridad. Yo creo que la Procuraduría, que ha hecho una gestión, doña Miriam, y el equipo que está ahí, debieron llamarlo y apresarlo en la Procuraduría si tenían que hacer una investigación, pero no esa forma que a veces no puede tener un final feliz y que generaron un trauma en ese niño. No obstante, yo creo que simplemente hay que esperar como sociedad que este proceso dé los datos y los resultados y que si hay culpables, que caiga todo el peso de la ley en los responsables. Glenny Morrison, gracias, hermano, Gracias, por estar hermano, con nosotros gracias. Mildred nuevamente. Morrison, Sí. al cuarto de bachillerato, ya de una vez. Yo salgo Bueno, primo y hermano tuyo, gracias a Dios. Señores, a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Compromiso mañana en otro tribunal de la tarde por Telefuturo 23 de 5 a 6. Pásenla bien.